Mis queridos televidentes de Salud para Todos, gracias por acompañarme en este espacio en el que hablamos de salud, hablamos de bienestar, hablamos de estar bien y eso es lo más importante para nosotros, que usted y los suyos se encuentren maravillosamente. Hoy tenemos un espacio espectacular en este set, una invitada súper especial, ya les voy a contar de quién se trata. Quiero invitarlos primero a que vayan a nuestro canal de YouTube. Recuerden que ahí está el repositorio de todos nuestros contenidos, de todos nuestros programas. Hay más de casi medio millón de seguidores que tenemos ahí, de suscriptores, que siempre están comentándonos, dejándonos ahí sus opiniones. Si tienen preguntas adicionales que hacerle a los expertos, me las pueden dejar allí también, y sus comentarios que siempre los estamos leyendo. Díganme qué programa quieren ustedes que tratemos aquí en este espacio, buscamos al especialista y hacemos eso realidad. En este espacio también hay tiempo para la era digital. Quiero que vayan a Instagram y nos busquen como @teleamigatv. Ahí nos pueden seguir y estamos siempre conectados. Vayan a www.teleamiga.tv, sigan nuestra señal en vivo las 24 horas y a través de los diferentes cable operadores. Recuerde que estamos en los diferentes, en Claro, en UNE y en ETV. Y por supuesto en más de 25 países a través de nuestra señal de streaming. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema que seguramente a usted le va a interesar si tiene a mamá, a papá en casa, a los abuelitos o incluso jóvenes, no sabemos. Hoy vamos a averiguar de ese tema justamente sobre enfermedades articulares, ¿no? Enfermedades reumáticas. Es la principal causa de discapacidad física en el mundo y miren este dato, existen más de 200 enfermedades reumáticas que afectan articulaciones, músculos y tejidos, y en 2019, o sea, no hace mucho, alrededor de 528 millones de personas en todo el mundo tenían artrosis. Hay un aumento del 113% desde 1990, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Es un tema bastante complejo, es un tema que requiere atención inmediata, que desde muy temprana edad empecemos a pensar qué puede pasar mañana. Quiero darle la bienvenida hoy para hablar de enfermedades reumáticas, sobre artritis, osteoartritis y todas las enfermedades de las articulaciones, a la doctora Hilda Wilches. Ella es médico especialista en viscosuplementalista en medicina física y rehabilitación en Rangel Rehabilitación. Es experta en infiltraciones del sistema osteomuscular y articular con guía ecográfica. A la doctora Hilda Wilches, bienvenidísima, Salud para Todos, gracias por venir. Hola Maye, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy emocionadísima de estar aquí pudiendo aportar de todo lo que yo sé para todas las personas que están en sus casas. Qué Muchísimas bueno. Gracias. No, a usted, doctora, gracias de verdad por sacar ese tiempo, por venir a acompañarnos, aclarar todas las dudas que podamos resolver hoy, ¿no? Que nos dé el tiempo para resolver, porque sabemos que siempre hay muchas, a veces se nos quedan preguntas. Doctora, ¿cómo podemos definir lo que son enfermedades reumáticas? ¿Qué llamamos enfermedades reumáticas? ¿Qué son? Las enfermedades reumáticas son las enfermedades que ocurren en todos los tejidos tegumentarios, así como tú acabas de referir, articulaciones, huesos, músculos, ligamentos, tendones, en donde los pacientes presentan una limitación para la movilidad. Ok, perfecto. Hay de varios tipos. Hay autoinmunes, como las que conocemos, artritis reumatoide, la actividad articular de enfermedades como el lupus, como el síndrome de Sjögren. Ajá. Y hay otras, autoinmunes. Esas son autoinmunes, en donde encontramos que el cuerpo tiene una actividad que ataca la articulación y otros sistemas, no solo la articulación. Y ese paciente debe estar en manos de reumatología porque hay que modular la respuesta inmune para poder limitar esa actividad que genera el dolor y la limitación y la restricción para la función. Y hay otras patologías articulares que son mecánicas. Y las mecánicas, por ejemplo, la osteoartritis, que es la más frecuente en todo el mundo, porque aparece con la edad, es el envejecimiento normal de la articulación, y las traumáticas, que generan restricción, dolor y limitación funcional. Entonces, todo esto es el espectro que tenemos de enfermedad en articulación. Perfecto, doctora, muy bien. Entonces, clarísimo el tema. Queremos también preguntarle sobre las causas. O sea, realmente, por lo menos en el tema de las que son más mecánicas, ¿no?
La causa podría ser quizás falta de movilidad en el cuerpo. ¿Qué se sabe acerca de las razones o las causas que provocan ese tipo de problemas, de enfermedades reumáticas? Bueno, las enfermedades que son de origen mecánico tienen varias presentaciones clínicas. Nosotros encontramos se llaman fenotipos, así se les describe, Fenotipos. que es lo que uno ve en el consultorio. Entonces no se extrañen cuando el doctor les diga, usted tiene un fenotipo mecánico. Y cuando hablamos de mecánico hablamos de obesidad. El principal enemigo, la principal enemiga de una enfermedad articular es la carga mecánica propia. Ok, un dato más, entonces, una razón más para luchar contra la obesidad, ¿no? Aquí en este espacio de Se Salud llama para la Todo obesidad lo hemos ahora. hablado mucho. El tema obesidad, los riesgos del azúcar, recientemente lo dijimos. Entonces, la obesidad también puede ser un factor de riesgo para desarrollar ese tipo de enfermedades. Es el principal factor de riesgo, porque la obesidad actualmente en epidemiología clínica le dicen globesidad, porque esa es la otra pandemia. Todos los países de Latinoamérica, los países de Norteamérica, menos los europeos, tienen gran porcentaje de pacientes con obesidad. Y esa carga mecánica propia que tú le ofreces a la articulación, pues es la que te lleva a tener muchas dificultades. Las otras causas, pues son la edad, y se llama fenotipo senescente, o sea, a todos nos va a dar. Ya tenemos, algunos ya tenemos. Algunos ya empezamos. Ya empezamos. El fenotipo traumático, que también aporta desde la carga mecánica propia hasta los microtraumas acumulativos que se presentan en algunas actividades laborales de la vida diaria, porque nos andamos duro, ¿cierto? Sí, claro. Las personas nos excedemos, un deporte mal hecho, y con esto quiero hacer un llamado muy especial, porque el deporte y la actividad física debe ser prescrita. Si nosotros no tenemos una adecuada prescripción del deporte o de lo que vamos a hacer, vamos a terminar lesionados y vamos a terminar dañando nuestras articulaciones. Yo quiero hacer un paréntesis ahí, doctora, porque usted lo que está diciendo es muy importante, ¿no? Quiero primero preguntarle en temas geográficos, ¿cómo está Colombia con estos temas? Es decir, ¿hay mucho paciente con enfermedades reumáticas? Porque usted está hablando de la obesidad, por lo menos en países como Estados Unidos, que es complejo, súper complejo el tema de la obesidad, sobre todo en niños también es muy común. ¿Cómo es en comparación con otros países Colombia? Digamos, ¿cómo estamos nosotros en ese tema? Bueno, ACET, que es la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, el año 2022 hace una encuesta que hace regularmente. Y hace una encuesta entre pacientes de entre 18 y 45 años de cómo han percibido el dolor en los últimos 6 meses. Okay. Y el 74% de las personas manifestaron tener dolor. Y de ese 74%, el 68% son dolores osteomusculares. O sea, el porcentaje es grande. Okay. Y eventualmente subdiagnosticado, o no tenemos el recurso, o es difícil llegar al especialista porque sabemos que es una realidad. Y el paciente sufre dolor, restricción, rigidez articular y limitación funcional. Por eso llega a discapacidad. Y más terrible que la discapacidad, sufren aislamiento social y enfermedades de origen emocional. Qué complicado, ¿no? Esa parte del tema. Ojo entonces con el tema de la obesidad, un factor de riesgo, el más importante, aquí nos acaba de decir la doctora. Usted acaba de decir algo muy importante, doctora, que centrémonos ahí. Actividad física prescrita. ¿Por qué? Digamos que las personas dicen, voy a inscribir al gimnasio, voy a empezar a hacer actividad física, voy a empezar a correr, a trotar, a hacer natación, no sé, lo que quieran que les guste, pero no antes no van al médico. Es importante hacer ese ejercicio primero, ¿no? Ir al médico y después verificar qué me está haciendo falta o dónde tengo que hacer énfasis en mis músculos, mis articulaciones y en qué tengo problemas, ¿no? Nosotros tenemos un porcentaje grande en la consulta. Sí. De una patología que los especialistas en medicina física y medicina del reporte le decimos kinesiofobia. Kinesiofobia. Y es que la resistencia de la gente a hacer deporte o hacer actividad física, ejercicio, es alta. Sobre todo en ciertas edades es más alta. Eso es un porcentaje grande. Y tenemos otros a los que les decimos coloquialmente los empeliculados en 3D. Se ponen, se compran la ropa, el tenis, la cosa y se arrancan a correr.
y se arrancan a subir, no sé, a patios, pero no tienen el entrenamiento, se inscriben en una maratón y no tienen entrenamiento para eso. Escaleras. Eso es peligroso. El deportista de ciclovía es peligroso. En todos los gimnasios hay unos especialistas en medicina del deporte que de acuerdo a tu fisionomía, a tu parte cardiovascular y a tu estructura osteomuscular y a las necesidades y el objetivo real que tú tengas con el entrenamiento, te ofrecen una rutina de ejercicios. Claro, Y te adecuada dicen, para mire, ti. usted tiene una enfermedad osteoarticular, Hilda Wilches tiene osteoartritis, entonces usted no puede hacer actividades de impacto. A mí me gusta más en mi consulta decirles lo que sí pueden hacer que lo que no pueden hacer. Por ejemplo, una actividad de impacto, saltar, pues Saltar, trotar, subir y bajar escaleras o escaladora y el spinning. Son 4 cosas que de verdad no. Pero que sí puedes hacer, porque es que le tienes que decir que sí. Además que es gratis. Caminar en terreno plano, los que tienen acceso o el recurso de ir a piscina, ni siquiera tienen que ir a nadar. Pueden ir a caminar en el agua. Okay. Zumba, rumba, yoga, pilates, tai chi, todo eso lo pueden hacer. No tiene impacto y tiene otra cosa muy bonita y es que son actividades que generan placer. Porque la gente se siente contenta. Y relajación. Eso relaja y la gente, oye, se me empelícula, se me engancha. Claro. Y esas rutinas y esos tratamientos son los que hay que empezar a trabajar en los pacientes que tienen kinesiofobia, que no se quieren mover, que haga lo que le gusta, Claro. y que lo haga. Entonces, ¿qué es que a mí me gusta montar bicicleta? Vaya en terreno plano, haga ruta. Es que a veces... En un sitio seguro, por favor. Sí, eso es importantísimo, se va a meter por ahí. Y hoy en día todo el mundo va en grupo montando bicicleta. Se lo hemos visto, hay Se grupos, generan rutinas equipos. sociales. Se genera también, hay equipos, trabajo en equipo, ¿no? Para llegar hasta el punto donde descansan y todos comparten. Eso es súper chévere que vayan en grupo, pero importantísimo entonces que sea algo prescrito por un médico, que te Ojalá. valoren primero antes de poder decidir. Las personas que tienen riesgo de lesión o han tenido una lesión previa deben hacer también un chequeo como más estricto, ¿cierto? Más riguroso, porque hay ejercicios que pueden intensificar el dolor en ciertas zonas, no sé, la rodilla, en los brazos. Nosotros tenemos un capítulo de dolor, que yo soy la líder del capítulo de dolor, y tenemos una revisión en donde hablamos del ejercicio como origen del dolor. El ejercicio mal prescrito es Sí. origen del dolor. Pero si tú tienes un ejercicio bien prescrito, con metas reales, o sea, yo Hilda Wilson, o sea, no me voy a ir a subir a la calera, no puedo. Okay. Pero hombre, si yo quiero montar bicicleta, me puedo ir en un sitio que sea plano, seguro, porque seguro yo me voy a atravesar. O sea, es la caminata que sea en terreno plano, cosas que el paciente realmente puede hacer. No tiene dinero, hombre, se sale para el parque que queda enfrente de su casa, hace 10 minutos de ejercicio lento, aprieta el paso 20 minuticos y los últimos 10 minuticos suavecito hasta que se detiene. Y muy importante, siempre hacer estiramientos, porque cuando uno no hace estiramiento, no activa el metabolismo, entonces no baja de peso. Y dice, pero si yo estoy haciendo ejercicio, no está activando el metabolismo. Y una cosa muy buena es que mejora los arcos de movilidad articular y restringe la rigidez, mejora la función del músculo, que les voy a echar una chiva, el músculo es un órgano endocrino también, y mejora las funciones inflamatorias y de regulación de las enfermedades crónicas, y mejora la parte cognitiva. Okay. Y entonces las pacientes mayores no les gusta, pero mira que tienes una fallita ahí, ¿qué tal si te sales las eferencias y aferencias? Imagínense. De compartir, eso ayuda. Muy bien, entonces acá decir la doctora algo importante, estirar, fíjense ustedes que ni siquiera yo lo sabía, estirar también es importante para ver resultados en un entrenamiento físico. Doctora, salimos a la calle y le preguntamos a la gente, pues le dijimos a la gente qué preguntas tiene para hacer sobre este tema. ¿Le parece si vemos la primera? Sí. Vamos a ver. Doctora, me gustaría saber qué es una enfermedad autoinmune. Ahorita lo mencionó la doctora, pero vamos a recordarlo. Pero una enfermedad autoinmune, ¿qué es? Una enfermedad autoinmune
es una actividad del cuerpo que agrede un órgano del cuerpo, al propio cuerpo. Okay. No solamente son articulares. Tenemos actividad autoinmune de la piel, como el vitiligo, tenemos actividad autoinmune que se llama síndrome seco, que es el síndrome de Sjögren, lupus, que también produce manifestaciones cutáneas, articulares, inflamación de las serosas del corazón y otras cosas. Esas patologías, incluso ahorita hay muchas vasculitis que alteran la parte vascular. Okay. Entonces es muy importante que si usted tiene todos estos síntomas, pues procure consultar de forma temprana, porque desafortunadamente a veces esto nos coge el tarde y el paciente llega ya muy comprometido o con complicaciones de la actividad autoinmune. No solo es articular, puede atacar cualquier órgano. Perfecto. Estamos en compañía de la doctora Hilda Wilches. Ella es médico especialista en viscosuplementalista en medicina física y de rehabilitación. Ella también es fisiatra. Está con nosotros aquí en Salud para Todo hablando de este tema, lo que son enfermedades reumáticas, osteoartritis y mucho más. Vamos a ir a la pausa cortita, pero ya regresamos con más aquí en Salud para Todo. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo y estamos hablando sobre enfermedades reumáticas, enfermedades articulares. Vamos a adentrarnos también en la osteoartritis, la artritis. Vamos a empezar a preguntarle aquí a nuestra invitada sobre todos estos temas que nos llaman mucho la atención, que empiezan a llegar con la edad también. Ya hablamos justamente de lo que es el tema autoinmunes, pero hay otros que son mecánicos, como ya nos lo explicaba aquí nuestra invitada, la doctora Hilda Wilches. Bueno, doctora, ahorita estábamos hablando sobre el ejercicio. Quiero que también indaguemos un poco acá más en una pregunta, y es estas personas que por necesidad o porque diariamente lo hacen, van al trabajo en bicicleta, se movilizan así. ¿Qué pasa con estas personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte? Digamos que hay muchos planos, pero también hay zonas que son de subidas y bajadas. A mí me complace mucho que la gente tenga estas rutinas. Los especialistas de medicina física siempre vamos a estar conformes con que la gente encuentre una forma de resolver el sedentarismo. Okay. Pero sí tiene sus complicaciones, porque pues hay personas que yo tengo en mi consulta que tienen bastantes lesiones, muchas lesiones, precisamente por eso y porque tienen que ir esquivando a los carros que pasan y el hueco y la alcantarilla sin tapa. Entonces eso se ha vuelto un poquito, llegan más con lesiones, pero pues si ese es el recurso, a mí me complace que lo hagan, pero pues tienen que ser un poquito más precavidos de lo normal. Ok, las personas también preguntan por acá que suben y bajan escaleras muchísimo. Lo hacen sobre todo el tema de bajar escaleras, ¿no? Es que la bajada de la escalera también es el impacto en la rodilla. ¿Cómo pueden hacer ahí? No es bueno subir ni bajar. Ni bajar, ni subir ni bajar. Ni subir ni bajar. La escalera es el peor enemigo de la articulación. Okay. No es bueno ni subir ni bajar. Okay. Idealmente evitarlo, si lo tiene que hacer, porque hay gente que tiene... Yo pienso, es mi pensar, es una mala decisión tener una casa de niveles. Pero hay muchas personas que soñaban con una casa y tienen una casa de niveles. Pues niña, eso es un palomar. Y suben y bajan 30 veces al día. Y yo no les puedo prescribir un cambio de casa, pero les puedo decir que aprendan a manejar su casa. ¿Cómo maneja su casa? Entonces, si usted tiene que hacer aseo, pues lo hace de arriba hacia abajo. Y termina abajo, se queda abajo. Y sube ya por la noche. Máximo subir y bajar esas escaleras 2 veces al día. Y tener todo adecuadamente planeado para que entonces sea así. Y no, se me olvidó el FAB, se me olvidó el no sé qué, se me olvidó el del piso. Entonces suben y bajan porque se les olvidó. No, tener todo bien organizado para que eso pueda ser una realidad. Claro, no, y hay casas hermosas, digamos, de niveles que son tienen bellísimas, ascensor, pero ya pero con ascensor. Edad, sí. Hágale un ascensor. Pero sí, a cierta edad no es práctico. Claro. Claro. Y además uno empieza a pensar también en los papás, en los abuelitos, a medida que envejece. Una casa de esas es hermosa, pero primero la limpieza y segundo también el tema de la movilidad para ellos. No es tan fácil vivir en un piso 17, un piso 15 también de los edificios. Se dañó el ascensor, suban todos por escalera y es complicado, ¿no?
Doctora, hablemos también de la diferencia que hay entre dos palabras que puede que suenen parecido, pero no son iguales y quiero que usted nos explique la diferencia, ¿no? Ahí es igual la artritis y la artrosis. La artritis se refiere a la inflamación de cualquier articulación. Inflamación de articulación. La osteoartritis, porque ya no se le dice artrosis, se dice osteoartritis, Ajá. es un proceso inflamatorio. También hay artritis traumática, artritis autoinmune como la reumatoide, artritis séptica, que es una infección. Simplemente es el proceso inflamatorio de una articulación. Ok. Cualquiera de todas las patologías que hemos hablado acá puede presentar actividad inflamatoria y aplica para el término artritis. Ok. ¿Cómo se diagnostica usted que todos los días pues trabaja con sus pacientes este tipo de condiciones, por lo menos la osteoartritis o la artritis? ¿Qué sintomatología tiene un paciente y cómo se llega a evaluar y diagnosticar? Bueno, el principal síntoma del manejo articular o de los pacientes que consultan por patología articular es el dolor. Dolor en la zona. De diferentes intensidades. ¿En qué zonas? En las Principalmente. articulaciones. Rodilla. Entonces me duelen las coyunturas, la que más les duele es la rodilla, la cadera, las articulaciones de carga. Pero digo yo, es más común de aquí para abajo. Es más rápido, aparece más rápido en el tiempo. Ok. Ya después con la edad aparecen las de miembro superior también. Cuando uno le agarra la mano crepita. Ah, y le suena la muñeca. El otro síntoma es ese, se llama la crepitación, y es que traquea. Sí. No necesariamente duele, pero usted la oye cuando sube la escalera. No siempre la severidad de la crujiente. lesión articular tiene que ver con la intensidad del dolor. Ajá. La rigidez en la articulación. Esos son los 3 síntomas cardinales que tiene. ¿Qué pasa con el paciente con osteoartritis? Le duele más en reposo que en actividad. Entonces le duele de noche Durmiendo. y se levanta y camina, activa el día y se le quita el dolor solo. ¿Puede que haya un dolor que lo despierte? Los despierta. Puede no, los despierta. O se levantan como si lo hubieran pisado 80 vacas y se ponen a hacer las cosas y se les quita. Con la artritis reumatoide y las enfermedades articulares inflamatorias de otro origen, mejora con el reposo y empeora con la actividad. Y los pacientes que tienen osteoartritis muy severas les duele todo el día. O estamos así sentadas y nos vamos a levantar y ay, ay, ay. Ah, Esa es la forma de presentación. Y oyen las articulaciones porque les crepitan. Se llama así crepitación o metraquea, como dicen coloquialmente. puede pasar que la persona esté en una misma posición mucho tiempo y cuando se va a mover, dolor. Ese. ¿Qué es lo que usted dice? Por ejemplo, si hay enrojecimiento en la zona, enrojecimiento o que sienten como calor en una zona específica, ¿ahí qué pasa? ¿También es un síntoma? Eso es un síntoma de inflamación por trauma o infección. O infección. ¿Cómo puede ser, digamos, cómo se llega a desarrollar un trauma? ¿Qué es lo que pasa allí? O sea, un golpe, quizás, Puede ser un golpe, una fractura. puede ser gente que usa y abusa de la articulación. Entonces tú ves personas muy mayores, muy pesadas, que lo que te decía, suben y bajan todo el día, o entonces hacen un traspiés. Mira que uno se lesiona más tratando de no caerse que cayéndose, porque uno no sabe cómo se acomodó para no caerse. Entonces hacen lesiones ligamentarias, porque en la articulación no solamente está la articulación, también hay ligamentos, hay tendones ahí, hay una cosa que se llama bursas y todo eso se inflama. Ok. Cuando vemos, por ejemplo, estas modelos que están en pasarela y se les dobla el pie. Ay, pobrecito. Puede dar mucha risa, a veces la gente se burlará y dirá, ay, qué graciosas se ven, pero ese movimiento constante, o si le ha pasado varias veces, puede ser complejo Pero para ella, sobre todo el corresponde más a tobillo. una lesión de los ligamentos. De los ligamentos. Ok, perfecto. Doctora, ¿qué otro síntoma puede darse, digamos, que no sea, que sea secundario y que esté ligado a eso y que a veces la gente no lo relaciona porque no está directamente allí, ¿sí? Digamos, no hay enrojecimiento de nada, por ejemplo, dolores de cabeza puede pasar, fiebre. No pueden haber otros En síntomas. osteoartritis no. Si usted tiene fiebre y tiene enfermedad articular, inflamación, vaya a urgencias, puede tener una lesión infecciosa. Ok, de la ahí articulación. ¿qué pasa ahí? ¿Cómo son esas lesiones Si infecciosas? usted tiene una lesión articular que tiene síntomas generales, llamemos síntomas generales, fiebre, malestar general,
enrojecimiento del sitio, calor, una cosa que se llama tumefacción, es que se siente duro. Eso es indicativo de asistir al servicio de urgencia, porque hay que mirar si no tenemos un proceso infeccioso en la articulación, que puede ser que tenía un barrito, que me lesioné y me rasqué, ingresé un germen de la piel, pero una lesión articular infecciosa es quirúrgica. Ok. Entonces es muy importante, porque cuando ya manifiesta síntomas generales, la cosa ya está complicada. Que está afectando otras cosas. Doctora, ¿cómo es el diagnóstico? Estaba preguntándole justamente eso. Ya hablamos de la sintomatología, importante entonces, dolor, un dolor que lo despierta en la noche, hablamos de eso, enrojecimiento y demás, o el calor en la zona afectada, dolor de repente al moverse. Puede empezar entonces de aquí para abajo, pero con los años en los miembros superiores. Todas las articulaciones tienen la misma edad. Ajá. Nacieron el mismo día. Exacto. Doctor, entonces hablemos del diagnóstico. ¿Cómo lo hacen, digamos, los especialistas? ¿Qué evalúan? ¿Qué exámenes se hacen para determinar? Bueno, el diagnóstico inicial y por el que uno hace una impresión diagnóstica es clínico, porque presenta todas estas características que acabamos de hablar. Entonces, cuando nosotros pensamos que tiene una osteoartritis, cuando refiere que le duele en la noche, que no puede dormir, o que está sentado en la sala de espera y se va a levantar y se levantan, y ya después enderezan, yo pienso más en osteoartritis, que hablen de crepitación. Cuando hablamos de artritis reumatoide, si bien el dolor es articular, ese dolor tiene que ser simétrico en los dos lados. No pueden doblar las manos en la mañana en los primeros 30 minutos después de que se levantan. Y o duelen las dos manos, o duelen los dos puños, o duelen los dos codos. Y además presentan una cosa que no presenta frecuentemente la osteoartritis, que se llama sinovitis. Y la sinovitis consiste en que se sienten bulticos como de líquido en la articulación, que no nos pasa con osteoartritis. Lo primero que uno manda, como hay mucha expectativa general, no es una resonancia. Lo primero que se manda y el gol estándar con el que se diagnostican las enfermedades articulares son las radiografías. Radiografía. Okay. Es que miramos en una radiografía la disminución del espacio articular, que es lo más dramático. Hay una presencia de unas protrusiones del hueso que se llaman osteofitos. Podemos ver si el paciente tiene actividad inflamatoria de los tejidos blandos, si tiene poquito, mucho, nada de músculo, porque eso ayuda a que se sobrecargue la articulación, por eso molesto con el ejercicio. Si nosotros además queremos mirar si hay un compromiso extenso a los tejidos blandos, se piden ecografías. Y cuando ya tenemos sospecha de otras lesiones, por ejemplo en la rodilla, que también hace parte de la osteoartritis, la lesión de los meniscos, si hay rupturas ligamentarias, parciales o totales, ahí sí, cuando uno ve inestabilidad articular, pide una resonancia y le pide el favor a su compañero cirujano, que es el ortopedista, que mire el paciente. Los fisiatras somos médicos clínicos, los reumatólogos también. Cuando tenemos un paciente en el que sospechamos una patología que debe ir a cirugía, debe ir con los cirujanos, que son los ortopedistas. Perfecto. Entonces así se llega a un diagnóstico más certero y por supuesto un tratamiento más adecuado a cada paciente. Digamos que eso va por grados, o sea, puede haber un grado 0 a un grado más elevado, ¿sí? Así va es. por niveles, ok. Así es, las articulaciones en general tienen un grado 1, que es un grado que puede ser sintomático, pero no genera restricción ni rigidez, y uno lo ve en la radiografía y es un grado 1. Los que se van a tratamientos intraarticulares son el grado 2 y el grado 3. Y cuando ya tenemos un colapso de la articulación, que es un grado 4, ese paciente va a cirugía de Perfecto. reemplazo articular. Ok. Se le cambia la articulación. Ahorita hace un momentico hablamos de la edad, ¿no? Que eso es un factor ahí de riesgo. Ya todo con la edad llegan muchas cosas. Entonces, cuando la persona empieza a ponerse, digámoslo entre comillas, crujiente, ¿no? Que todo le suena, empieza a dolerle todo, crocante. Y empiezan los dolores. ¿Qué es lo que pasa en la articulación a medida que envejecemos? ¿Cómo se va transformando, digamos, para que esas cosas empiecen a pasar? Y preguntarle si es prevenible. ¿Se puede retrasar ese tema? ¿Se puede prevenir?
Bueno, la prevención de la vejez, ojalá la encontremos. Ojalá Dios quiera. Pero si bien no lo podemos prevenir, porque es el proceso normal de envejecimiento articular, con una cosa que yo sé que han hablado otros, la doctora hablaba de muerte celular programada, nosotros empezamos a morir el día que nacemos. Las células se empiezan a degenerar y más o menos a los 30, 35 años empieza el proceso franco de pérdida celular, de masa muscular, de masa ósea, de espacio articular y de muchas cosas más. La cana, la arruga, todo aparece. Eso mismo pasa en la articulación. Va que la articulación también se describe en procesos inflamatorios que son severos y que lesionan mucho al cartílago articular, a la membrana sinovial de la articulación y peor aún al hueso que hay debajo del cartílago que se llama hueso subcondral, entonces se pone todo poroso. Entonces mira que eso generalmente genera mucho dolor y los pacientes entre más severa tengan esta lesión, mayor restricción van a tener. Y nosotros pues, de acuerdo al fenotipo, la descripción que hablamos al principio, tenemos un tratamiento para cada uno. Y ahorita trabajamos mucho en los tratamientos intraarticulares. Muy bien, perfecto. Entonces eso es lo que sucede con el envejecimiento, que es un proceso natural entonces del cuerpo, pero hay que siempre acudir al especialista, ¿no? Para que nos vaya diciendo en qué estamos, en qué edad están nuestros huesos y articulaciones. Doctora, hay preguntas. Vamos a ver otra que tiene la gente de la calle. Vamos a ver. Doctora, ¿qué alimentos hacen daño a las personas que sufren reumatismo? Alimentación y problemas ahí de enfermedades reumáticas o articulares. Bueno, ¿Tiene relación? Hay mucho mito con ese tema. Ok. Entonces, en un principio decíamos que la carne afectaba a los pacientes, la carne roja, afectaba a los pacientes que tienen enfermedades articulares por depósito de cristales como la gota. En este momento eso es controversial. Ok, está en discusión. No es que la afecte, ¿no? La gota es una alteración de unas enzimas que permiten que la articulación precipite unos cristales y genere inflamaciones enormes. En general, lo que se solicita en osteoartritis es que tengan una alimentación sana porque necesitamos el control del peso. A la osteoartritis le aportan inflamación otras patologías inflamatorias. La diabetes es una patología inflamatoria, la hipertensión, la dislipidemia, que es tener alto el colesterol y los triglicéridos, la obesidad es terriblemente inflamatoria y todo aporta al proceso inflamatorio. Entonces tenemos que tener controladas las enfermedades crónicas. Siempre las tenemos que tener controladas. Entonces, realmente el llamado es a tener una alimentación sana. Tenemos un rollo con el colágeno y es que les gusta comer paticas de res y paticas de las gallinas, que porque eso tiene colágeno. Y bueno, sí tiene colágeno, lo que pasa es que el colágeno es una molécula enorme que toca hidrolizarla para que se absorba. Y no nos sirve porque le sube el peso. No aporta, no regenera el cartílago porque nada regenera el cartílago y además me suben de peso. Pues nos complicamos bastante. Entonces hay que ir, consultar, mirar cuáles serían las alternativas. Todos esos suplementos que vemos son alimentos. Por eso es que usted no los ve en el sistema de salud. La glucosamina con condroitina, los insaponificables de soya, que son el arpagofitum y la presea gratísima, el colágeno hidrolizado, son alimentos. Son alimentos. Son alimentos. Entonces no es que tenga un problema que los puedo tomar 2 meses y puede tomarlos todo lo que usted quiera, pero eso no le va a regenerar el cartílago. Le va a ayudar a controlar el síntoma, pero el cartílago se contiene en la progresión de la patología. Perfecto, entonces ahí está con nosotros la doctora Hilda Wilches, ella es fisiatra, es experta en todos estos temas de enfermedades reumáticas, la osteoartritis. Vamos al regreso a hablar sobre tratamientos. Vamos a ir a una pausa cortita aquí en Salud para Todo, pero ya regresamos.
Regresamos aquí a Salud para Todo, hoy hablando sobre enfermedades reumáticas, muy importante, hay más de 200 enfermedades reumáticas en el mundo diagnosticadas, entonces importante que usted identifique con su médico cuál es su condición física, cómo están sus articulaciones, cómo están sus músculos, si hay dolor, hay inflamación, ojo con eso, no lo deje pasar y ir al médico. Estamos con la doctora Hilda Wilches, ella amablemente ha venido hoy a hablarnos sobre todos estos temas, a resolver muchas dudas. Doctora, ahorita estábamos hablando sobre el tema del envejecimiento de la articulación y las preguntas, pues resolviendo las dudas de la gente. Hay movimientos que hacemos diario que pueden empeorar nuestra situación. Por ejemplo, doy un ejemplo, el uso de tacones en las mujeres o por ejemplo el usar un bolso de un solo lado, que empezamos a doblarnos o empezamos a hacer movimientos, el tema también de escribir o de usar el celular, puede estarnos provocando problemas articulares, movimientos cotidianos. Pues tanto como generar problemas articulares, cualquier cosa los puede generar, ¿cierto? Los tacones, pues en general, hombre, los acusan de tantas cosas. Son divinos. Pero, por ejemplo, mira, los míos son de punta. No, yo los Entonces, amo. los tacones, cuando tú tienes el pie en una posición inadecuada, como la punta, Ajá. puede generar una alteración en la alineación del metatarso, por ejemplo. Entonces, hay gente que hace los llamados juanetes. Okay. El problema del tacón es que cuando tú estás acostumbrado a usarlo y te lo quitas, los músculos posteriores están acortados. Entonces no toleras los zapatos planos. Pero eso no es por la articulación, es porque tú tienes los músculos acortados, porque tú no estiras. El teléfono ha generado, y me gusta mucho como lo habías preguntado, Sí. mucha lesión de la trapecio metacarpiana. Esta articulación es la que más se usa del cuerpo y la que primero se gasta. Esta. La trapecio metacarpiana. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente pierde la capacidad prensil de las manos por dolor y suelta las cosas. Y ellos te dicen, a mí se me cae todo de la mano, doctora, porque cuando agarran, la articulación duele y acuérdense que una mano que no tiene pulgar no sirve, porque es lo que hace oposición para hacer todos los movimientos. Escribir mucho puede molestar si tú tienes ya lesión en la muñeca. En general ya no escribimos mucho. No. O escribimos en el celular. Pero entonces la trapecio metacarpiana, que es la que más se usa, duele y una lesión en las manos es muy dramática porque te afecta todas las funciones del día. Claro. Eso del túnel carpiano. No tiene nada que ver el túnel con eso. Antes, con el tema del computador, era muy común ver eso, pero hoy la gente casi no usa ni el computador, es más el celular. No, y el túnel no tiene realmente mucho que ver con el computador. Eso es como también otro mito. Okay. Lo que más tiene que ver con el computador y las teclas es los movimientos de los flexoextensores, de los tendones. ¿Qué pasa? Que los flexores también pasan por el túnel. Y cuando están inflamados irritan el nervio. Pero tú haces el examen y está bien, el paciente tiene una inflamación de los tendones flexores. Perfecto. Muy bien, doctora. Bueno, queríamos aclarar esos temas, esos puntos y lo importante es pues cuidarlas lo más que se pueda. Preservarlas. Preservarlas el mayor tiempo posible y no hacer cosas de impacto, ¿no? Porque a veces cargar, bueno, le iba a preguntar por la gente que hace pesas. Si hemos tenido lesiones muy severas de ejercicios mal prescritos o de gente que llega al gimnasio y ve a otras personas levantando 200 Cantidad. kilos y se les antoja levantar. Yo tengo pacientes con fracturas vertebrales por la carga o que hacen un movimiento y parten la vértebra. Y eso, paraplegia y una tragedia. Pero si allá había un doctor del deporte que le podía decir para su estructura cuántos kilos puede levantar, ya cuando usted vaya ganando masa muscular va a ir avanzando con metas cortas y realistas, no hay afán. Pero eso pasa. Claro. O se fajan una clase de spinning y se meten, y yo voy a poner, porque acá me pone música discoteca y hágale, y terminan con las rodillas molidas. ¿El problema de las articulaciones tiene que ver con la pérdida también de masa muscular con el tiempo? Sí, ahorita tenemos un tema muy importante en el que estamos trabajando todos los especialistas de las lesiones osteomusculares, que se llama sarcopenia, Sarcopenia. que es la pérdida de la masa muscular. Y la vemos mucho en pacientes jóvenes con obesidad, porque los muchachos ya no se mueven. Ellos son muchachos de apartamento.
Entonces no son ni siquiera muy gorditos, pero el balance grasa-músculo está hacia el lado de la grasa y el músculo es nada. Muy poquito. Entonces nosotros necesitamos que las personas se muevan. La invitación es a moverse y vayamos moviéndonos poquito a poco. Yo tengo pacientes que tienen artrosis de rodillas. No puedo caminar, doctora, porque a mí me duelen las rodillas. Digo, pero ¿usted cree que los deportistas que van a los paralímpicos que tienen paraplegia hacen actividad física con las piernas? También tenemos el recurso de hacer actividad física con los brazos, pedales de miembros superiores, hay 1000 programas en internet que muestran ejercicios con los brazos y cuando ya vayamos perdiendo carga y nos sintamos mejor desde el punto de vista cardiovascular y anímico, porque el ejercicio mejora el estado de ánimo, vamos a poder ir poco a poco haciendo ejercicio con los miembros inferiores. Perfecto. Doctora, hablemos también de tratamientos. Hablemos de ese tema. ¿Qué opciones hay? Gracias a Dios, la osteoartritis tiene muchos tratamientos. Cuando el paciente tiene dolor, tenemos un espectro analgésico grande en el que podemos ofrecerle al paciente controlar el dolor de la intensidad que tenga. Hay muchas alternativas, hay antiinflamatorios, mi acetaminofén que no me lo quieren, pero no está ahí por al azar. Hay opioides para los pacientes que tienen dolores de moderado a severo. Los ISADOAs, que son suplementos alimenticios, ayudan a controlar el síntoma, como hablamos ahorita, glucosamina, colágeno. Y tenemos los tratamientos intraarticulares, que son los que estamos usando actualmente, tratando de hacer preservación de la articulación, que no la vayamos a perder, que no vayamos a un reemplazo articular. Okay, perfecto, entonces sí hay muchas opciones también. ¿Y la vascosuplementación? Bueno, la viscosuplementación. Viscosuplementación. Es como su nombre lo dice, aporta viscosidad a la articulación. Ok. Entonces lo que usamos se llama ácido hialurónico, que lo conocemos para muchas funciones. Y no es nuevo, en Colombia empezamos a hacer viscosuplementación en 1984 para rodillas. Pero es un medicamento que ha ido entrando en la vanguardia de todos los avances que hemos venido teniendo en osteoartritis. Bien. Es la aplicación intraarticular de ácido hialurónico, que tiene varios beneficios en la rodilla. Primero, diluye el proceso inflamatorio que está en la rodilla. Segundo, aporta viscosidad. Aporta a lo que poquito que produce el cuerpo, le suma ácido hialurónico. Y tiene 3 características fundamentales. Sin ser un analgésico, mejora el dolor, porque mejora el cizallamiento dentro de la articulación, ese roce que duele. Ok. Aporta, y entonces el paciente ya no siente la articulación rígida, porque aumenta la viscosidad. Y cuando nosotros tenemos eso resuelto, el paciente mejora la función. Buenísimo. Y no se aísla, no deja de ir a una fiesta, no deja de compartir con las amistades, porque tiene limitación articular. Perfecto. Bueno, doctora, vamos a ir entonces a una pausa cortita antes de ir dando por terminado nuestro programa, pero queremos también hablar de otros temas importantes que tienen que ver con este tema de las enfermedades reumáticas. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo. Hoy tuvimos un programa muy interesante con la doctora Hilda Wilches, quien es fisiatra, es experta en todos estos temas de enfermedades reumáticas. Según la Organización Mundial de la Salud, miren esto, se estima que más de 350 millones de personas en todo el mundo viven con alguna enfermedad reumática. Qué complicado y qué bueno también es saberlo con tiempo, saber a qué nos enfrentamos a medida que envejecemos, no es tenerle como miedo a estas cosas, sino ir justamente al especialista. ¿Qué recomendaciones puede darle, doctora Hilda, a todos los que nos están viendo en casa, a las mamás, a las personas mayores que nos ven mucho aquí en Teleamiga, para que se cuiden más y vayan al médico? Bueno, lo primero y lo más importante se llama autogestión. Y es que uno sea consciente de lo que cada uno tiene que hacer para mejorar. Si yo tengo sobrepeso, hay que bajar de peso. Si yo soy diabética, tengo que controlar mi condición, la hipertensión. Todo eso es de la autogestión de cada persona. Es importante evitar tareas
que generen microtrauma articular, como las escaleras, los ejercicios de alto impacto, aprender técnicas de ahorro articular. Nosotros tenemos unas terapeutas, las físicas y las terapeutas ocupacionales, que los entrenan en técnicas de ahorro articular, cómo hacerlo del día a día, ahorrando articulación, pero todo esto también está en redes sociales. Hay que aprovechar todo el recurso que tenemos de información, ojalá información de buenos sitios, como esto que estamos haciendo aquí hoy, que es espectacular, para poder tomar las medidas en donde podamos tener medidas de ahorro articular, donde podamos llegar a edades adultas con menor gasto articular y por supuesto con menor dolor y con una función completa, que seamos independientes. Perfecto, doctora Hilda, muchísimas gracias. Hoy estuvimos hablando entonces sobre este tema, enfermedades reumáticas, enfermedades articulares, la osteoartritis, y justamente la doctora, quiero agradecerle muchísimo por haber estado con nosotros. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Está en Instagram, ahí va a aparecer el Instagram, ¿no? Está como hmwilches.fisiatra, para que puedan seguirla también, puedan encontrar recomendaciones. También en LinkedIn está como Hilda Wilches Arango. Doctora, usted pues deje el mensaje para que la sigan, para que también cualquier duda la puedan ubicar. Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy encantada. Qué buen programa, qué buena oportunidad para poderle ofrecer a las personas buenos consejos para poder tener una vejez tranquila. Y pues me pueden encontrar en las redes sociales que aparecen y estoy a sus órdenes, trabajo en Rangel Rehabilitación y allá estoy a sus órdenes para poder poner en práctica todos estos consejos. Muy bien, Muchísimas doctora gracias. Hilda, usted muchísimas gracias por habernos dedicado esos minutos. De verdad, para nosotros ha sido un gusto tenerla aquí, contar con todos sus conocimientos, esos consejos tan importantes, cosas que no sabíamos, mucho mito por ahí, pero lo importante es que siempre esté el especialista acá para resolverlos. Gracias. Gracias a ustedes por el interés y el servicio que prestan para que la gente tenga mejores oportunidades. Muchísimas gracias. Claro que sí, esto se llama Salud para Todos. Recuerden ustedes seguirnos en redes sociales, ahí en YouTube. Por favor, déjenme cualquier duda o pregunta que tengan también para la doctora, con muchísimo gusto ahí la resolvemos. Y si quieren tener algún dato adicional, algún programa en especial, otro programa que tenga que ver con temas articulares, aquí podemos tener nuevamente a la doctora. O de dolor osteomuscular, o lo que de dolor necesiten. muscular, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a la doctora y a todos ustedes por habernos acompañado en esto que es Salud para Todos. Chao.